verso 9. Levítico 23, el verso 9, dice: y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Dios eterno, estamos aquí en tu presencia maravillosa para predicar tu santa y gloriosa palabra. Usa este canal con tu poder maravilloso, el poder de tu Santo Espíritu. Tu palabra corra y sea glorificada en cada corazón y en cada vida. En el nombre de Jesús. Amén. Tomen su lugar, hermanos, sean tan amables. Y gracias al Señor por su presencia en nuestro medio. Dice: y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. ¿Qué es lo que estamos estudiando? Estamos estudiando el Evangelio festivo, que nos habla de las 7 fiestas que Israel celebraba durante el año. Las 7 fiestas de Jehová, no del pueblo, sino las 7 fiestas de Jehová. Que recuerde que debido a los ritos y ceremonias del pueblo, esas fiestas perdieron su verdadero valor. Y cuando Cristo vino, ya no se llamaban las fiestas de Jehová, sino las fiestas del pueblo. No eran ya las de Dios, sino las fiestas del pueblo hebreo. Entonces, hermano, vamos a continuar con la fiesta número 3. ¿Cómo se llama? Las gavillas. La fiesta de las gavillas. Recuerde que el fundamento de estas fiestas era la fiesta de la Pascua. Era el fundamento. Sin esa fiesta, las otras no existirían. Entonces, lo primero es la Pascua, que nos habla de la muerte de Cristo. Segundo, esa fiesta de los panes sin levadura que vimos ahora 8 días, estaba ligada a la fiesta de la Pascua, porque no se puede recibir a Cristo y seguir viviendo lo mismo. Tiene que haber un cambio, porque el que está en Cristo, bueno, entonces la fiesta de las gavillas seguía luego de la fiesta de los panes sin levadura. Era la fiesta de las gavillas. Entonces, ahora vamos a hablar de la fiesta número 3, que era la fiesta de las gavillas. ¿Y qué eran las gavillas? Un manojo, oiga bien, era un manojo de los primeros frutos presentados delante de Jehová. Esas eran las gavillas, un manojo de los primeros frutos presentados delante de Jehová. 2 preguntas.
Pero a usted no le gustan los premios, ¿no? Lástima. Es que como los hermanos no ven el premio y como no andamos por vista sino por ver, entonces como que no se animan. Pero el premio está. Créalo, está. Bueno. 2 preguntas. El primero que se ubique en sus pies y responda a las 2 preguntas, próximo domingo le traigo el premio. Pero el primero, si usted levanta el segundo, bueno, perdió. Primera pregunta. ¿Están escuchando? ¿Cómo se vence la muerte? Uno solo. Oiga. Le repito, ¿cómo se vence la muerte? Creyendo. Bueno, gracias a Dios porque participó, ¿sí o no? La muerte se vence resucitando. Muy bien. Lleva una. Falta la otra. Bueno, ya el hermano respondió que la muerte no se vence muriendo, sino resucitando. La otra. ¿En cuántas etapas se vence la muerte? ¿En cuántas etapas se vence la muerte? Oí en 2, pero no sé ni quién ni... Bueno. ¿Ah? Etapas, ¿cuántas? Bueno, ninguno. El hermano acertó, le faltó una. Le faltó una. Yo creo que ya la próximamente se lo va a ganar. Bueno, la muerte se vence en 3 etapas. La muerte se vence en 3 etapas. Dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Oiga bien, cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, que es lo que estamos viendo, porque ese manojo de los primeros frutos que se presentaban delante de Jehová nos habla de la resurrección de Cristo. Oiga, ese manojo, esas gavillas, nos hablan de la resurrección de Cristo de entre los muertos. Bueno, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, segunda etapa. Al hermano le faltó la última. ¿Cuál? ¿Cuál le faltó? O sea, la segunda etapa es cuando la iglesia del Señor se levante de la tumba, cuando Cristo venga, es la segunda etapa. Queda pendiente después la etapa número 3. ¿Cuál es la etapa número 3? Primero, vencida cuando Cristo se levantó de la tumba. Segundo, vencida cuando la iglesia se levante para irse con el Señor. Y número 3, el fin de la resurrección, cuando todos los muertos, grandes y pequeños, se levanten
de la tumba para compadecer ante el gran tribunal de Cristo. O no el tribunal, el trono, que será ya lo último. Entonces la muerte vencida en 3 etapas. Primero, Cristo la venció. Segundo, la iglesia. Y tercero, cuando todos resuciten a partir del primer hombre. Bien, entonces la Biblia nos enseña claramente que Cristo fue las primicias, pero recuerde que Cristo no fue el primero que resucitó, que hubieron varias resurrecciones antes de la de Cristo. Por ejemplo, el niño que resucitó en los días de Elías, la niña de 12 años que Cristo resucitó, el hijo de la viuda de Naín, Lázaro de 4 días de muerto y otros más que resucitaron antes de la resurrección de Cristo. Entonces dice Cristo las primicias, pero Él no fue el primero que se levantó, porque hubieron otras resurrecciones, sino que hay que entender que esos que resucitaron, que he mencionado, resucitaron para volver a morir. Esos murieron. Pero el único que se levantó de la tumba para nunca más morir fue el Señor Jesucristo. Aleluya. Ese ha sido el único hasta ahora. Mire lo que dice Revelación 1:17. Juan está hablando aquí y nos dice: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo. Estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos. Amén. Y tengo las llaves del infierno y de la muerte. Entonces, Cristo ha sido el único que se levantó de entre los muertos. No olvide, de entre los muertos, porque los otros muertos se quedaron allí cuando Cristo resucitó. En segundo lugar, las gavillas serán ofrecidas para ser aceptos delante de Jehová. Mire lo importante que era la fiesta de las gavillas, o sea, de las primicias. Aunque para algunos eso no resta mucha importancia. Pero algunos piensan que solo cuando se habla de primicias se está hablando de plata. Pero no, eso es una añadidura, digámoslo así. Porque cuando usted trae sus primicias, está reconociendo a Jesucristo como el primero. Como él dice aquí: yo soy el primero y soy el último. Siempre que usted haga eso, tenga en cuenta que usted está reconociendo con ese que usted dio, esas primicias, está reconociendo que Jesucristo es el primero en todo lo que usted haga, en toda su vida. Él es el primero, porque Él no es segundo de nadie. Es el primero y es el último. Y donde el primero es el último, no es sino uno, porque Él es único. ¿Quiere darle una alabanza al Señor? Entonces mire lo importante que eran las gavillas, porque el pueblo daba las gavillas, daba las primicias y Dios los aceptaba.
¿Sí se da cuenta? Dios los aceptaba cuando daban las primicias. Eso es lo que dice la Biblia. Para ser aceptos delante de Jehová. Nosotros en esta mañana estamos aquí ofreciendo al Señor Jesús esta dominical. No para que Él nos acepte, sino porque Él ya nos aceptó en Cristo. Esa es la razón. Vea, a veces el predicador predica un sermón evangelístico y al finalizar dice: ¿cuántos quieren aceptar a Cristo? La Biblia no habla de aceptar a Cristo. En ninguna parte la Biblia dice. No. La Biblia habla de recibir su palabra. Eso es lo que la Biblia dice. El que recibe mi palabra me recibe a mí. Porque no se trata de que yo acepte a Cristo. Eso no es importante, que yo lo acepte a Él. Lo importante es que Cristo me acepte a mí. Eso es lo que tiene valor, y no que yo lo acepte a Él. ¿Qué es lo que Él dice? No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Eso es lo que tiene importancia. Nosotros no lo elegimos. Él nos eligió a nosotros. Por eso mire lo que dice Efesios 1:3. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha dado toda clase de bendiciones espirituales en los cielos a través de Cristo. También en Cristo Él nos escogió por amor antes de la creación del mundo, para que fuésemos su pueblo santo. Es decir, libres de pecado. Ante Él, antes de la creación del mundo, Dios decidió adoptarnos como hijos suyos a través de Jesucristo. Ya Dios tenía esto planeado. Oiga, ya Dios a usted y a mí nos había escogido antes de la fundación del mundo, pero no nos escogió individualmente, nos escogió en Cristo. De eso se trata la predestinación. Dios nos predestinó en Cristo. El único predestinado ha sido Cristo. Y en Cristo Dios nos predestinó a nosotros. Ya le he dicho, Dios nos puso en Cristo antes de la fundación del mundo. Ya Dios nos puso en Cristo. Por eso no olvides, se lo repito, que todo, aunque usted no lo crea, todo lo que a Cristo le pasó, nos pasó a nosotros. Hermano, entienda eso. Todo lo que a Él le pasó, nos pasó a nosotros. Le pasó a usted y me pasó a mí todo. Y le he puesto el ejemplo de la Biblia, donde usted echa un cheque, envió la Biblia a otro país. El avión donde iba la Biblia con el cheque se quemó. La Biblia se quemó. ¿Usted preguntaría qué le pasó al cheque? ¿Preguntaría eso? No, se quemó. ¿Por qué? Porque estaba dentro de la Biblia. Y la Biblia se quemó, el cheque también se quemó.
Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, nosotros morimos con Él. Oiga, no lo olviden. ¿Por qué? Porque estábamos en Él. Cuando Él resucitó de entre los muertos, nosotros resucitamos con Él, porque estábamos en Él. Y cuando Él ascendió a los cielos, nosotros ascendimos con Él, porque estábamos en Él. Cuando Cristo se sentó a la diestra de Dios en lugares celestiales, nosotros nos sentamos con Él, porque estábamos en Él. Y cuando Él regrese a esta tierra, nosotros regresaremos con Él, porque estamos en Él. Sea bendito el nombre del Señor Jesús. Así que todo lo que a Él le pasó, nos pasó a nosotros. ¿Usted lo cree? Hermano, eso hay que creerlo, porque esa es la gran verdad. Esto no es algo que uno se inventa, no, eso es lo que la palabra de Dios nos dice textualmente. Sea bendito el nombre del Señor Jesús. Entonces Cristo murió por nuestros pecados. Murió en nuestro lugar, porque los que teníamos que morir éramos nosotros, no era Cristo, éramos nosotros los que teníamos que morir. ¿Usted recuerda quién estaba en la cárcel sentenciado a muerte? ¿Sí? ¿Quién era? ¿Quién? Barrabás, el peor criminal, el hombre más malo. La cruz del medio no era para Cristo. La cruz del medio era para Barrabás, que nos representa a todos nosotros. La cruz del medio era para nosotros. Éramos nosotros los que teníamos que ser colgados en la cruz del medio, y no Cristo. Pero Cristo, ¿qué hizo? Se fue allí a la cárcel, le dijo al director: ve, hágame el favor y me suelta a este criminal. No, está sentenciado a muerte. Sí, está sentenciado, pero suéltelo. Y a mí me crucifica en lugar de Barrabás. Eso fue lo que él hizo. Que no crucifiquen a mis ovejas, porque nosotros ya éramos ovejas del Señor. Me van a crucificar a mí en lugar de ellos. De pronto usted dirá que no, ¿cómo así? Si es que las ovejas de Cristo era el pueblo hebreo. Sí, eso es verdad, pero recuerde lo que Cristo dijo: aún tengo otras ovejas que no son de este reino. A esas también me conviene traer. Y habrá un pastor y habrá un redil. ¿De quién hablaba? De la iglesia, de los gentiles. Ya éramos ovejas, porque no olvide que nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Entonces sí éramos ya su iglesia, porque Él se entregó fue por su iglesia. Entonces fue muerto en nuestro lugar y resucitó. ¿Para qué? Para declararnos inocentes. O sea, para justificarnos. Para decir: este hombre, esta mujer,
que vivía allí en el seno cenagoso del pecado, que era tal mala esposa, tal mala hija, tal mala suegra y todo lo que usted quiera añadirle, ya no es la misma. Ya es una bebecita recién nacida, no tiene ningún pecado, no tiene ninguna culpa, ha sido declarada inocente. Eso quiere la palabra ser justificado, ser declarados inocentes. ¿Sí se da cuenta? Entonces murió por nuestros pecados en nuestro lugar y se levantó de la tumba para declararnos inocentes. Bueno, porque hermano, sin la resurrección de Cristo no habría nada. No estaríamos aquí esta mañana. Y si estuviéramos aquí estaríamos perdiendo el tiempo, porque sin la resurrección de Cristo no hay nada. Vamos a mirar, hermano, que nosotros morimos en Cristo para una vida nueva. Ahora, para vivir una vida nueva. Para eso nos perdonó. Esta gran verdad esta gran verdad la hallamos ilustrada de una forma muy clara en la purificación del leproso. Yo no sé cuántos habrán leído la historia de la purificación del leproso. O sea, cuando el leproso era declarado limpio, entonces se hacía una ceremonia cuando lo declaraban limpio. Le leo. Levíticos 14, verso 4. El sacerdote mandará, luego que se tomen para el que se purifica, 2 avecillas vivas, limpias, y mandará madera de cedro, grana e hisopo. Y mandará el sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Vaso de barro sobre aguas corrientes. Después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, y los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes. La avecilla se mataba en un vaso lleno de aguas corrientes, o sea, de aguas vivas. Y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra, y le declarará limpio, y soltará la avecilla viva en el campo. Note, 2 avecillas se tomaban para la purificación del leproso. 2 avecillas. Una se mataba y la otra se dejaba viva. Pero la avecilla viva se rociaba todo su cuerpo con esa aguasangre de la avecilla muerta. Luego entonces, cuando ya esto sucedía, el sacerdote soltaba la avecilla viva. Se iba a sus lugares de origen llevando una gran noticia, que aquí en la tierra había muerto una avecilla. Esa era la noticia, porque ella se iba bañada en sangre, llevaba señales de muerte.
Bueno, y hallamos aquí, se soltaba la vecilla viva, eran dos. La vecilla que se mataba nos habla de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. La vecilla viva nos habla de su resurrección. Entonces, una vecilla representaba la muerte y la otra representaba la resurrección. Tenemos 6 cosas que se tomaban para la purificación del leproso. Es una gran enseñanza. Primero, las 2 avecillas vivas que nos hablan de la muerte y resurrección de Cristo. Segundo, tenemos un vaso de barro que nos habla de la humanidad de Cristo. Tercero, tenemos aguas corrientes, o sea, manantial que nos habla del Espíritu Santo. El vaso de barro habla de la humanidad de Cristo. El agua corriente, que era agua viva que estaba dentro del vaso, nos hablan de el Espíritu Santo. Cuarto, tenemos el cedro, el que nos habla de la restauración del leproso a su salud y fuerza, porque es la clase de madera que mejor resiste la putrefacción. No se pudre esa madera. Quinto, tenemos la grana, que significa que el leproso había recuperado su color sano, porque la piel del leproso se había vuelto blanca y el líquido de la grana es rojo para recuperar esa tremenda anemia. Sexto, tenemos el hisopo, que cuando lo exprime suelta un líquido muy agradable que sirve para hacer perfumes, y el cuerpo del mal aliento del leproso queda oliendo a bueno. ¿Sí se da cuenta? Luego se mataba una vecilla en el vaso de aguas corrientes, y en esa agua sangre se metía la vecilla viva, el cedro, la grana, el hisopo, y se rociaba 7 veces sobre el leproso y se declaraba limpio y se soltaba la vecilla viva. Mando gracias a Dios que por este sacrificio el hombre ha sido declarado limpio de su lepra, ha sido restaurado, ha recobrado su color y está oliendo a bueno. Mire lo que Dios hace. Y no fue lo mismo que Cristo hizo con nosotros. Exactamente lo mismo, porque nosotros teníamos una enfermedad incurable que se llama lepra. Para eso no hay cura. Pero mire, siendo leprosos, separados completamente de la familia, porque al leproso lo echaban de la casa, no podía vivir con la esposa, con la suegra, con el suegro, con los hijos, con ningún familiar podía vivir, se tenía que ir para las montañas a buscar los suyos. ¿Cuáles eran los suyos? Los leprosos. Los leprosos andan juntos. Por eso hay un dicho muy cierto que dice: dime con quién andas. Ah, ya lo saben. Sí. Dime con quién andas y te diré quién es. ¿Sabe que hay una anécdota que encaja?
Se dice que a la finca de un campesino un día llegó un pajarito negro. El campesino no sabía qué clase, qué raza era ese pajarito negro, si era fino o no lo era. Entonces le contó a un anciano de experiencia y le dijo, vea, pasó esto allí a mi casa, llegó un pajarito negro y yo quisiera saber qué pajarito es. Y uno sabía, no sé qué. Bueno, es muy es bonito. ¿Yo quiero saber? Vea, consígase una jaula y meta otro pajarito negro a la jaula. O no, meta el pajarito allí, bonito que lo visitó, métalo a la jaula, métalo allí. Bueno, ¿y qué hago con eso? No, póngalo por allí en un árbol, lo fuera, para en el patio, donde quiera. Dijo, ¿y qué? Y el pajarito que se amiste con ese que está en la jaula, de esa raza es el pajarito. Dijo, ¿verdad? Sí. Hizo lo que le dijo el anciano, consiguió la jaula, metió el pajarito que le ha parecido, y a los 3 días llegaba uno, llegaba el otro, y como que conversaban algo y luego se iban, hasta que se quedó uno hablando con el otro. Dijo, uy, ese se quedó. ¿Qué era? Un garrapatero. Ese era el pajarito. Tenía un garrapatero allí en la casa, no se había dado cuenta. Y él pensaba que era muy bueno. Entonces, dime con quién andas y te diré quién eres. Eso es verdad, hermano. Por eso los hijos de Dios eligen las mejores amistades, porque amigo único solo es Cristo. Sea bendito el nombre del Señor Jesús. Así que por su gracia nosotros leprosos en este día estamos totalmente restaurados. Hemos recobrado nuestra salud, hemos recobrado nuestro color y hemos recobrado ese mal aliento que teníamos. Ahora olemos a Cristo. ¿O usted no huele a Cristo? Somos buen olor en Cristo Jesús, en los que se salvan. ¿Quién hizo eso? El Señor Jesús, a través de su muerte, sepultura y resurrección. Hermano, por eso la resurrección de Cristo es el fundamento sobre el cual Cristo está edificando su iglesia. Y lo más maravilloso es que nadie, absolutamente nadie, puede poner otro fundamento. Un día un señor, escuchando un predicador, le gustó lo que decía y estaba hablando de la muerte de Cristo, de la iglesia, y el predicador era de esas personas que les gusta un poquito por allí, ¿no? Le dijo, oiga, ¿cómo hago yo para tener iglesia? ¡Qué negocio tan lindo! Yo quiero tener iglesia. Le dijo el pastor, eso es muy fácil. ¿Yo verdad? Yo sí. Muérase. Y al 3er día resucita. Cosa difícil, ¿sí o no? No pudo tener iglesia, porque el único que tiene iglesia fue el que murió y resucitó por ella. Aleluya.
Por eso, miren, nadie puede poner otro fundamento. Se trata de una imposibilidad. Oiga, de una imposibilidad. Porque muchos líderes se han levantado. Mucha gente los ha seguido, pero han muerto. El líder murió. ¿Dónde quedó el grupo? Y los que lo seguían quedaron sin fundamento. Quedaron desorientados porque sus líderes todavía están en la tumba. No se han podido levantar ni se levantarán hasta que Cristo dé la orden. Pero la tumba donde nuestro líder fue puesto está vacía. Ese fue el mensaje del ángel a los que le buscaban. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Aleluya. Los demás líderes, ¿dónde están? Están en la tumba. ¿Dónde está Pablo? ¿Dónde está Pedro? ¿Dónde está Juan? ¿Dónde está María? Están en la tumba. Todos están en la tumba. Pero nuestra garantía está viva. ¿Cuál es nuestra garantía? De que un día nos levantaremos de la tumba, estemos donde estemos. Así usted esté en lo profundo del mar, así se lo haya comido un león, así tenga una cajita de tierra allí en la casa que no sabe de quién es. El día que Cristo venga, de allí se levantará. Al Señor le preguntaron, ¿dónde? Y el Señor respondió, donde estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Esa enseñanza de la resurrección de Cristo, que es realmente lo que tiene valor, la hallamos también en Números. Óigame bien, la hallamos en Números cuando los líderes que Moisés nombró, o sea, Moisés se quejó ante Dios porque la carga era muy pesada y Dios le dice, vea, haga esto y tendrá 70 ayudantes para que le ayuden a llevar la carga. Y él lo nombró. Esos que él nombró le querían dar golpe de estado. Los mismos que él nombró iban a hacer eso. Entonces Moisés clamó a Dios, porque el pastor no tiene por qué pelear con nadie. Nosotros dependemos de arriba. Tenemos uno que pelea por nosotros. ¿Sí o no? Bueno. Entonces él clamó a Dios. Y Dios le dijo, haga esto. Tómese 12 varas. Oiga. Tómate 12 varas según las 12 tribus de la casa de Israel y llévalas al tabernáculo y ponlas en el lugar del testimonio, y la vara que reverdezca, el dueño de esa vara será el sumo sacerdote, y Moisés lo hizo así. Porque los líderes que le querían dar golpe de estado dijeron, bueno, ¿qué se está creyendo Moisés y Aarón?
es que solamente ellos son santos. ¿Qué se está creyendo el pastor? Que eres el único. Si nosotros también podemos ser líderes, también podemos predicar y enseñar, no solamente él. Entonces Moisés dice, vea, Señor, lo que están diciendo. Dios, yo le voy a mostrar quiénes son ellos y quiénes son ustedes. Como eran 12 tribus, y Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio, y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo de reunión, he aquí, que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores y arrojado renuevos y producido almendras. Solo la vara de Aarón, del sumo sacerdote, tipo de Cristo, reverdeció, las demás quedaron secas. Solo Cristo se levantó de la tumba al tercer día, los demás quedaron allí. Y allí estarán hasta que el Señor le diga al ángel. Hay un ángel que tiene un pie en un sitio y otro en el otro, tiene una trompeta y le dice, Señor, ¿la toco ya? Espere. Está esperando que Dios le dé la orden para tocar la trompeta. Y al toque de la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. A su nombre sea la gloria. Aleluya. Así que solo Cristo se levantó de la tumba, solo la vara de Aarón, sumo sacerdote, tipo de Cristo, reverdeció, echó renuevos y echó mucho fruto. Y eso es lo que nos dice la Biblia acerca del Señor Jesús a través de su resurrección. Isaías 53:11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y él llevará las iniquidades de ellos. Por eso siempre que prediquemos la muerte de Cristo, no lo dejemos en la tumba. Si usted predica la muerte de Cristo, no lo deje en la tumba. Predique también la resurrección, porque hablar solo de la muerte de Cristo y dejarlo en la tumba es predicar medio evangelio. Y medio evangelio no salva a nadie. A nosotros nos salvó el evangelio completo: muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Porque sin la resurrección de Cristo, todo carece de valor. Todo. El bautismo en el nombre de Jesucristo, que es tan importante, no tendría ningún valor si Cristo estuviera en la tumba. Vea lo que dice 1 Pedro 3:21, y ya voy a terminar. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. No dice que no, sino que sí. Nos salva. Hay un paréntesis. Si usted lee ese texto sin el paréntesis, se dará cuenta por
que ese bautismo que corresponde ahora nos salva. Si lee el paréntesis no se va a dar cuenta casi, pero si no lee el paréntesis se va a dar cuenta. No salva, sin el paréntesis, por la resurrección de Jesucristo. Es por eso que ese bautismo nos salva, porque el nombre que nos invocan allí en el bautisterio, el nombre de esa persona está viva. No se ha muerto, allí está viva. Y es por eso que tenemos una esperanza viva. Porque la esperanza no es en un muerto, es en un vivo. Primera de Pedro 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza